Clínica de Oftalmología San Diego. Órbita en la Foscal con el doctor Alberto Díaz. Actualmente es docente del Fellow de Plástica Ocular en la Foscal y es docente de la Residencia de Oftalmología y de Cirugía Plástica en la Foscal en convenio con la Universidad Industrial de Santander. Ana, qué rico que nos acompañes. Me alegra mucho que estés por aquí. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Qué gusto estar una vez más en contacto con Clínica San Diego. Gracias por la excelente organización, que todo estuvo muy a tiempo y con anticipación. Estuvieron muy pendientes de los detalles. Pues bueno, yo creo que ya para entrar en materia, vamos a hablar de una patología que es muy frecuente en nuestras prácticas, para algunos más que otros, pero siempre vamos a estar vinculados, independiente de la especialidad que tengamos, vamos a estar vinculados con el trauma ocular y vamos a hablar hoy más exactamente del trauma de párpados y vía lagrimal. Quiero tratar, más que de hacer como una revisión y eso, es como trato pues en mi parte académica de mostrarles 10 tips para no olvidar, tener siempre en cuenta cuando vamos a enfrentarnos a este tipo de traumas. Obviamente primero ponernos como en un marco teórico, por decirlo así, y es que recordemos que el trauma palpebral es frecuente. El trauma palpebral representa más o menos el 8% del total de los traumas en general que llegan a las salas de urgencia, esto de todos los traumas del cuerpo. De los traumas de párpado, el 24%, es decir, una cuarta parte, va a comprometer el borde libre, que sabemos, como vamos a ver, que es una estructura compleja y aquí ya se vuelve más interesante y por eso es más del campo de los oftalmólogos que de otro tipo de cirujanos. De esos traumas palpebrales, hasta un 16% pueden involucrar la vía lagrimal en traumas en general, excepto en mordedura de perro, como vamos a ver que es mucho más frecuente que se involucre la vía lagrimal. Definitivamente las personas que más se afectan son los hombres en edades adultas jóvenes y realmente es porque ellos son los que están más expuestos a accidentes de tránsito como en motocicleta, que por lo menos en nuestra institución es el número uno, es la causa número uno de trauma de párpados, y la segunda causa más importante son los riesgos ocupacionales o laborales. Y por eso los hombres jóvenes son los que están más expuestos. Vamos a ver, por ejemplo, en casos de mordedura de perro, que definitivamente aquí la epidemiología cambia y nos vamos hacia la población pediátrica. Bueno, yo sé que todos son expertos, pero brevemente voy a recordar algo de la anatomía de los párpados. Nosotros los oftalmólogos somos los encargados de los párpados, de hacer las reconstrucciones, de hacer el trauma palpebral, porque este tiene una estructura y una anatomía muy compleja, muy diferente al resto del rostro inclusive. Entonces, en el párpado superior, sabemos que pues, se continúa con la ceja. Tenemos clásicamente en los párpados las lamelas anterior y posterior. La anterior, que es básicamente piel y orbicular, y la posterior, que es a grosso modo la conjuntiva, el tarso y los músculos retractores o elevadores. Estos están divididos por una lamela media que consideramos ya como una lamela como tal, que es el septum orbitario. El septum orbitario se va a comunicar con la periórbita y con el periósteo del resto del cráneo. Entonces, tenemos eso como básico. En la parte superior e inferior tenemos unos paquetes grasos, que es una grasa preaponeurótica, y esto nos va a hablar muy bien si estamos hablando de traumas superficiales, como vamos a ver que son aquellos que están por delante del septum, comprometen una laceración de piel o que se vea el músculo orbicular, pero que no haya ruptura del septum. Cuando sabemos que ya es algo más profundo, cuando visualizamos grasa o algunas otras estructuras, y ahí decimos que son traumas profundos o complejos, porque tenemos exposición de grasa y podemos pensar en que puede estar lesionada la aponeurosis, incluso
herida de espesor total. En el borde palpebral, es muy importante que nosotros como oftalmólogos hagamos esas reconstrucciones porque vamos a ver ya en detalle que tenemos estructuras muy complejas que hay que respetar anatómicamente para no solamente un resultado cosmético, sino tener un resultado funcional. Y no podemos olvidar, obviamente, la vía lagrimal. Ya vimos que hasta el 16% de los traumas de párpados van a tener un compromiso de vía lagrimal. Entonces, brevemente recordemos la anatomía con este esquema que inicia con un punto lagrimal superior e inferior. Viene aquí en su ampolla, discurre un canalículo en su porción vertical, que es una porción muy cortita, 2 milímetros, y se viene luego, continuamos con un canalículo horizontal superior e inferior, que más o menos miden 8 o 9 milímetros en promedio. La gran mayoría de las personas tenemos un canalículo común, donde confluyen el canalículo superior e inferior, pero existen personas que no tienen este canalículo común, sino que entran de forma independiente al saco lagrimal, y aquí podemos tener algunas connotaciones importantes en el momento de la reconstrucción de la vía lagrimal, que ya vamos a hablar de eso. Continuamos entonces con un saco lagrimal. Este saco lagrimal está localizado en la fosa lacrimal, en la órbita, entre la cresta lacrimal anterior y la cresta lacrimal posterior. Esto se continúa con el ducto nasolacrimal, que es una estructura intraósea, está dentro del hueso maxilar. Lateralmente va a estar contiguo al seno maxilar y medialmente va a estar contiguo a la fosa nasal. Y este ducto va verticalmente y va a descender para drenar finalmente en el meato inferior, debajo del cornete inferior. En estas estructuras hay un complejo sistema valvular, que ese es el que nos permite que que su parte funcional esté adecuada. Pero ahorita vamos a hablar solamente de la parte anatómica. En trauma de vía lagrimal, estos son cosas que hay en la literatura, y entonces encontramos que el 70% de los casos van a comprometer los canalículos lagrimales. El más frecuente que se compromete es el canalículo inferior, en segundo lugar el canalículo superior, y en un 15% se comprometen los dos canalículos, incluso el canalículo común. El saco lacrimal como tal, ya intervienen traumas más complejos, fracturas faciales también, especialmente de la línea media, y hasta en un 20% nos pueden comprometer el saco lacrimal, y el ducto nasolacrimal puede estar comprometido hasta en un 10%, también tienen que ser traumas faciales. ¿Sí? Entonces, obviamente siempre antes de entrar a pensar en el trauma de párpado, vamos a descartar, por supuesto, que haya un trauma de globo ocular, traumas contusos, traumas penetrantes, perforantes, todo eso. Siempre, por favor, documentemos con fotografías, así sea con el celular, saquemos y tomemos fotos, porque esto muchas veces, accidentes de tránsito, ocupacionales, son problemas médico-legales a futuro por el tipo de secuelas que podemos presentar. Entonces, con la fotografía nosotros damos constancia de cómo llegó ese paciente. Imágenes, vamos a ver, muy importante, en que según el mecanismo del trauma tenemos que sospechar y pensar en pedir una imagen. Así, a grosso modo, no se vean ni cuerpos extraños ni nada, las imágenes nos van a ayudar. Y lo mismo para descartar también fracturas de órbita, que en muchos casos nosotros mismos, los oculoplásticos, vamos a corregir las fracturas de órbita, y en casos de fracturas más complejas, pues remitiremos a maxilofacial para un manejo idealmente multidisciplinario. Siempre advertir los riesgos que son inherentes al trauma, no a la cirugía, y eso hay que dejarlo muy claro, porque estos pacientes asumen que el que lo tocó, la cirugía, ese cirujano fue el que le dañó el ojo, le tumbó el párpado. Entonces, para eso las fotografías, el consentimiento informado, explicarle muy bien al paciente todo lo que puede pasar secundario al trauma, no a mi cirugía. Y bueno, mi tip número 1, y es pensar en que no nos dé tanto miedo enfrentarnos a este tipo de traumas agudos, porque uno piensa, dice, ve aquí este paciente, dice, no, hay un pedazo de párpado, pero todo este pedazo se perdió. Generalmente esto es más escandaloso
de lo que parece, para nosotros es como un beneficio porque las fotos impresionan más de lo que realmente es la complejidad del trauma. Entonces, generalmente sí va a alcanzar, excepto algunos mecanismos que uno sabe que hubo una sección completa, una pérdida de tejido. En esos mecanismos uno dice, no, aquí yo no voy a poder reconstruir solamente cerrar heridas, sino hay que pensar en hacer colgajos, injertos y eso, pero no es lo más frecuente. Entonces, aunque eso impresiona mucho y uno dice, miércoles, ese párpado inferior no va a cerrar, realmente, viéndolo detalladamente, resulta que es que hubo una perforación ocular, un gran hematoma acá conjuntival con toda la extrusión del contenido intraocular, y finalmente, después de que hacemos la respectiva visceración y todo eso, nos damos cuenta que hubo una medio avulsión del párpado inferior, pero solamente con una sutura compleja, sutura de espesor completo, pudimos reparar ese párpado. Entonces, antes de asustarnos y remitir a ese paciente, pensemos en que generalmente sí va a alcanzar el tejido. Mi tip número 2, y también este me sirve para el primero. Uno ve esto y dice, por Dios, perdió párpado inferior, perdió canto interno, eso no va a alcanzar, colgajos y eso. Ya cuando estamos en cirugía y uno ve a veces esos rompecabezas, como este caso que me lo entregó, lo operó maxilofacial y me lo entrega así y me dijo, bueno, adelante. Entonces uno dice, miércoles, ¿por dónde empiezo? Pues yo siempre recomiendo que empecemos como los rompecabezas, empecemos por los bordes. Empecemos a alinear bordes libres y eso nos va dando la pauta. Busquemos los bordes libres, la línea de pestañas y eso, y vamos afrontando borde libre de párpado superior, los bordes libres del párpado inferior. Podemos poner unos puntos de reparo mientras en el borde, mientras vamos configurando cómo es que esos flaps se van a encajar. Y pues afortunadamente en este paciente, 3 horas después, logramos hacer suturas sin necesidad de colgajos ni injertos e incluso pues de reparar la vía lagrimal. Entonces acá primero ubiquemos bordes libres, bordes libres, bordes libres, los vamos a afrontar y luego sí vamos encajando los flaps. Ese es un consejo al iniciar. Entonces, ¿cómo vamos a alinear el borde libre? No solamente es hacer una sutura y afrontar, como veíamos, tenemos una estructura muy compleja en el borde palpebral, donde tenemos pues de posterior a anterior, tenemos la conjuntiva, la unión mucocutánea, la línea gris, creo que no me salió la foto por acá, perdón. Delante de la línea gris tenemos la línea de pestañas y vamos a unir también en orden. Esto sería una sutura ideal donde vemos que está bien afrontado el borde libre. Si no afrontamos bien o si no suturamos las estructuras, tanto superficiales como complejas, podemos tener una dehiscencia o si no lo suturaron, dejaron esto así, pues vamos a tener un coloboma ahí que es estéticamente no agradable y además funcionalmente le puede generar problemas al paciente. Si no alineamos bien esas estructuras, no enfrentamos línea de pestañas con línea de pestañas, línea gris con línea gris, podemos también tener esto, es una implantación anormal de las pestañas y tenemos una triquiasis traumática que solo estas 2 pestañas se pueden volver un tormento para el paciente y obviamente para el cirujano. Entonces, eso es un videito cortesía de mi colega, el doctor Antonio Quintero, que también está en YouTube en su canal si lo quieren volver a revisar. Entonces, vamos a alinear borde libre inicialmente. Algunos empezamos con línea de pestañas, afrontando primero línea de pestañas. La podemos buscar ahí, en este caso un acrylic 6.0, o podemos usar también un Prolene 6.0 para borde libre o un Nylon 6.0. Esto es más como a gusto de cada cirujano. Importante afrontar y dejar la sutura larga. Ya vamos a ver para qué. Después de afrontar línea de pestañas, afrontamos línea gris con línea gris, para que no nos quede ese colobomita en la parte posterior y le dé más agarre. Algunos empezamos por línea gris y luego hacemos línea de pestañas. No importa, lo importante es que queden al menos esos 2 puntos. Como vemos, dejamos las suturas largas y nos vamos a llevar esos cabos de sutura larga a la parte inferior de la herida y con una suturita las vamos a fijar abajo para que estén lejos
Y esa es una ventaja que si yo veo, por ejemplo, muchos casos que nos remiten de cirujanos plásticos, nadie hace ese tipo de suturas, dejan las suturas largas para que no haya tanto roce, pero no hacen este paso tan sencillo que es como pisar o agarrar los cabos de las suturas largas para alejarlos completamente y evitar que empiecen a hacer una abrasión corneal. Mi tip número 3. Entonces, cuando vemos que ya no solamente hay herida de la piel, no solo se ve el músculo rojito y eso, sino que ya empezamos a ver grasa y otras cosas blanquitas y eso, entonces aquí ya decimos que estamos hablando de un trauma profundo o complejo. Y muy importante, siempre, siempre, en cualquier tipo de trauma, así sea un trauma contuso, un puño, hay que informar y advertir que puede haber una ptosis palpebral permanente con una mala función de ese músculo elevador que necesitará corregirse quirúrgicamente como secuela del trauma. Porque recordemos que la ptosis palpebral no solamente va a ser porque el trauma seccionó la aponeurosis del elevador, no. La misma energía del trauma, la inflamación, el edema, el hematoma en un trauma contuso nos puede producir una ptosis permanente por daño del músculo elevador. Así que en estos casos no hay duda que es complejo porque ya hay grasa y puede ser que, recordemos que esta grasa es preaponeurótica, entonces ahí mismo está la aponeurosis del elevador y muy posiblemente pudo haberse lesionado, así que hay que advertir que puede quedar con ptosis. ¿Cuánto tiempo mínimo vamos a tener ptosis palpebral? Una ptosis transitoria, 3, 4, incluso hasta 6 meses esperamos para que ese paciente pueda recuperar después de un trauma. ¿Okay? Entonces no hay que correr, decirle al paciente que a los 3 meses, a los 2 meses se opera de ptosis, no, hay que esperar y hay que advertirle que esto va a pasar por el trauma. En este caso, tomamos la grasa, sacamos la grasa pues que se había necrosado, reorganizamos, cerramos plano muscular y cerramos la piel. Pero desafortunadamente hay que explicarle que a pesar del tiempo pues puede haber una ptosis palpebral que va a requerir en segundo momento. Hay una pregunta importante y es que me dicen, bueno, suturo la aponeurosis si la veo. No es tan fácil decir, como veíamos, eso se ve amarillo y estructuras blancas y eso. No es tan fácil saber qué es septum o qué es aponeurosis. No siempre se ve tan claramente la línea de la sección de la aponeurosis. Y aquí les digo que al pensar en suturar todo esto es muy importante tener respeto por el septum y por la misma aponeurosis, porque muchas veces decimos, no, vamos a afrontar todo lo que vemos, cierre, 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 cierre septum, cierre músculo, cierre piel y todo, y al final, entonces, como en este caso que veíamos que es una herida compleja que compromete borde libre, que compromete todas las estructuras, aquí no se puede saber qué es aponeurosis, qué es septum. Si cerramos mucho en la parte interna, tenemos el riesgo importante de que haya esto, una retracción palpebral. De por sí, cualquier herida también, además de tener una ptosis palpebral, puede tener una retracción. No solamente porque nosotros hayamos suturado septum con periósteo, que suturamos mal, no quiere decir eso. Sencillamente la cicatrización puede ser una cicatrización hipertrófica y tener casos como estos, donde aparentemente era una herida de espesor completo, muy lineal, muy clara, pero a partir de los 15-20 días empiezan a hacer estas retracciones palpebrales con un lagoftalmo severo y obviamente compromiso corneal. Entonces, respeto por ese septum. A veces es mejor no suturar la aponeurosis, no suturar el septum, sino afrontar y listo. Mi tip número 5. Ojo, en heridas mediales, al punto lagrimal, canalículo casi que seguro. Este niño de 1 año y algo estaba empezando a caminar, se cae, se choca, no sé, con un balde o algo así, y tenía una laceración, aparentemente no la presenta reciente, es una laceración, eso ya está prácticamente autosellado. Al día siguiente que llegó a la clínica, y si ven acá uno dice, pues sí, parece que está autosellado, pero siempre medial al punto lagrimal hay que sospechar canalículo. Logramos poder explorar este niño en consulta y encontramos que los bordes de la herida se despegan. Es normal que por la fibrina y por el mismo hematoma y el tiempo
con el tiempo, 24, 48 horas, la fibrina ya ha hecho lo suyo y aparentemente ha pegado los bordes de la herida. Pero si es medial al punto lagrimal, siempre exploren y tengan la duda de que puede ser que haya un canalículo lagrimal, como en este caso. Y bueno, afortunadamente lo detectamos y pudimos operar al niño con una cicatriz casi imperceptible a sus 2 meses y su tubo, su intubación de la vía lagrimal. ¿Cómo vamos a intubar la vía lagrimal? Bueno, aquí quiero decirles que hay muchas formas. Existen formas monocanaliculares cuando solamente hay sección de un canalículo, o la más frecuente que nosotros usamos, porque es lo que tenemos también, lo que disponemos, son las intubaciones bicanaliculares, a pesar de que haya sido solamente un canalículo el afectado. Entonces, generalmente usamos set de Crawford o Silastic. En otras instituciones pueden usar las bicas y eso, pues hay muchos sistemas de intubación bicanalicular. Esta es una de las formas que es fácil, tiene un reparo, una guía, como vamos a ver, también cortesía del doctor Antonio Quintero. Siempre vamos a hacer una dilatación de los puntos lagrimales. A veces es muy difícil dilatar porque hay edema, entonces fácilmente hay que dilatar varias veces. Revisamos cuál es el canalículo seccionado, encontramos la sección. En este caso, y lo que más recomiendo es empezar por ese canalículo que no está afectado. Vamos a usar la colita de marrano y vamos a hacer una intubación circular y canalicular. Al tener esa intubación circular nos va a permitir tener estables los dos canalículos. En este caso se usa una guía de seda o una guía de prolene, también puede ser. También puede ser una guía de prolene. Vamos a devolvernos para pasar el set de Crawford. Aquí tenemos, se nos quedó la guía. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a jalar tanto el tubo como la guía de seda o de prolene 4 ceros. Aquí efectivamente ya pudimos canalizarlo. Luego vamos a la sección que se ha cortado. Entramos del punto sano hacia la sección y vamos a tomar la segunda punta o la punta contralateral del set de Crawford o del Silastic para devolvernos y que nos queden los dos extremos del set de Crawford saliendo por los dos puntos lagrimales. Después de esto vamos a anudar también tratando que los nuditos siempre queden ocultos dentro. Vamos a girar, anudamos, giramos y rotamos por el canalículo, rotamos el set para que los nudos queden por dentro de los canalículos. Hay otra forma que no pude tener el video, y es la que nosotros usualmente hacemos aquí en Clínica Foscal, y es que pasamos la colita de marrano, usamos el set de Crawford, lo que hacemos es que el extremo lo cortamos de una forma biselada. Hay algunas colas de marrano que tienen el ojal un poquito más grande, entonces introducimos el set de Crawford por la colita de marrano, sin guías ni nada, y nos devolvemos con el set solamente para hacer el mismo proceso. Empezamos por el canalículo no seccionado, por el canalículo normal, y luego vamos con el otro. Si no tenemos guía, luego, ¿cómo anudamos eso? Bueno, lo que vamos a hacer es que afrontamos el set de Crawford y con una sutura de 9 ceros pasamos por la luz del set de Crawford y ponemos una o dos suturas. Este es un poco más dispendioso, uno, para lograr que entre en el ojal, no todas las colitas de marrano permiten eso, y dos, también requiere pues mucha precisión al hacer la sutura con el nylon 9 ceros. Al pasarlo por el set de Crawford, por la luz, se pueden lacerar y se puede cortar y dañar el set. Lo importante no es si es con guía, sin guía, lo importante es canalizar, intubar la vía lagrimal. Y eso es una pregunta, siempre, en el 100% de los casos, pues no, desafortunadamente no siempre se va a poder intubar a recuperar la vía lagrimal. Vamos a ver más adelante que también existe una forma que muchos utilizan, que para muchos puede ser más fácil, y es la intubación bicanalicular, pero con su vía lagrimal normal, que es ir hacia nariz. Ya en un momento les muestro un poco más de eso. Mi tip número 6, ojo con las mordeduras de perro, porque en el
hasta en el 70% de los casos va a comprometer uno o ambos canalículos lagrimales. Es mucho más frecuente aquí, más compromiso hay. Siempre tener la profilaxis antibiótica, la profilaxis antirrábica y obviamente pues buscar la vía lagrimal. En este caso voy a mostrarles con la intubación monocanalicular con los sistemas de Monoca, de FCI. Entonces, como su nombre lo dice, es un sistema de un solo tubo. Vamos a canalizar solamente el canalículo seccionado. En este caso era un canalículo superior y vemos que era así casi hasta el canalículo común. Entonces, esta se introduce, en este es mucho más fácil, se introduce con su vía por el punto lagrimal afectado. Encuentro la sección y debo tener claramente visualizado cuál es el otro punto para a través de ese introducir la guía y se va a nariz. Estos sistemas de Monoca pues son muy modernos, son muy buenos porque tienen este sistema para que es un stop para que no se vaya pues no migre hacia el canalículo y para evitar también extrusiones. Sin embargo, la complicación más frecuente es que se extruya espontáneamente. No tengo mucha experiencia, solamente lo he usado una vez porque pues en la institución no hay, pero afortunadamente en Colombia ya tienen la representación, aquí en Colombia ya podemos disponer de los sistemas monocanaliculares y bicanaliculares. Vemos aquí que ya está intubado completamente y pues obviamente la cirugía es mucho más sencilla, mucho más rápida. Mi tip número 7, cuando tenemos compromisos del canto interno, a este paciente nos llegó y habían puesto una suturita de prolene para afrontar piel. No, ese paciente hay que fijar el canto interno, hay que fijar este extremo medial y fijarlo con una sutura fuerte, una sutura profunda, fuerte, y hacer una fijación interna a lo que encontremos. No siempre podemos hacer una fijación a periósteo porque sabemos que las cantoplastias internas son difíciles, pero a lo más profundo. Vamos a buscar una sutura. Yo generalmente uso un Vicryl 5.0 por la aguja y cuando son agujas muy grandes es muy difícil. Y cuando pasamos esos puntos es importante. Primero, vamos a canalizar la vía lagrimal con el sistema que queramos. Y luego sí vamos a unir el flap y hacer la fijación cantal. Importante, cuando pasemos esos puntos de Vicryl profundos del extremo avulsionado al canto interno, mucho cuidado al anudar con agarrar o lastimar con la aguja el set de Crawford, que me ha pasado, que corto el set de Crawford con la aguja o que lo anudo. Al anudar me queda muy bonito el párpado, pero cuando quiero rotar el circular quedo atrapado y no, ni sale ni entra. Entonces, mucho cuidado con eso. Siempre que pasemos puntos profundos de Vicryl acá, rotemos, miremos a ver si sí se mueve y no me quedó atrapado. Además de esa fijación interna con una sutura fuerte, bueno, vamos a poner también con una sutura como Vicryl 6.0, ponemos puntos de refuerzo para unir el plano muscular por detrás, por delante y por encima sin atrapar el set de Crawford. Y aún así, a pesar de eso, el edema y la cicatrización pueden ser más potentes y a pesar de que tengo una muy buena reconstrucción con mi vía lagrimal y todo, puedo tener en el posoperatorio retracciones palpebrales, una pequeña dehiscencia o una pequeña retracción quedando ahí con su ectropión del punto lagrimal. Así que puede pasar y hay que advertirlo siempre. Mi tip número 8. Por favor, no nos confiemos de suturas, de heridas que sean ya suturadas, así vengan de cirujano plástico, se vean muy bonitas y todo. Esta paciente muy joven la suturaron en cirugía plástica, la remitieron solamente porque estaba el ojo rojo. Entonces, pues la remiten a oftalmología para eso. Paciente que tenía ya como 7 días de suturada, y aquí va otra cosa. A los 7 días uno dice, no, eso ya se cerró, lo que se cerró, cerró. Lo ideal sería poder canalizar la vía lagrimal en las primeras 48 horas. Es donde mejor se encuentra. Pero hasta 7, 8 días todavía se pueden salvar canalículos lagrimales y vale la pena
evitar al paciente quedar con lagrimeo permanente. Entonces, siempre no confiarse, busquemos esta paciente, soltamos un puntico y nos dimos cuenta que efectivamente, como la herida venía medial al punto lacrimal, efectivamente iba a tener un compromiso canalicular. 7 días después, es decir, todavía se le puede luchar. Y adicionalmente, según el mecanismo del trauma, dijimos, venga, vamos a pedirle una imagen por si acaso, y nos encontramos que al cirujano se le quedó esta bobadita que no encontró porque afrontó la piel y ya. Y aquí va mi tip número 9, como ya me les había adelantado, y es que según el mecanismo del trauma, sospechen siempre fracturas de órbita o cuerpo extraño y pidan imágenes. Si estamos en instituciones que podemos pedir imagen, perfecto, si no, remitir antes de ir a suturar un paciente, porque como en este caso el paciente muy joven había tomado, lo único que se acordaba es que tuvo una discusión y no supo qué le pasó ahí, algo le pasó, algo le hicieron. Pues este paciente resulta que había estado en una pelea y en esa pelea se le quedó esto. Fue con una correa, con un cinturón y parte de la villa se quedó ahí. El paciente llegó 2020, lo único que había tenido un poquito de rinorrea y listo. Entonces siempre descartemos eso, el paciente se extrae el cuerpo extraño, se hace su sutura y bueno, dentro de todo le fue muy bien a este paciente porque en otro caso podían haber obviado ese pequeño cuerpo extraño. Y mi tip número 10, que va ahí de la mano, es que no olvidemos la vía lagrimal distal, que a veces se nos olvida. Solamente revisamos la lámpara de hendidura y no pensamos en el resto de vía lagrimal distal, porque decimos, no, eso es de maxilo, esos son otro tipo de heridas, quizá ni siquiera comprometen el párpado ni nada, entonces cualquiera lo puede suturar. Pues en este caso, este paciente llegó con compromiso, creo que fue con una varilla, un trauma con esto, y el paciente traía solamente esta heridita y esto, no había compromiso de su borde palpebral, pero cuando llega, se le toman imágenes, efectivamente tenía fracturas de órbita compleja, pero mire, tenían esto, justo en la zona de fosa lacrimal, del ducto nasolacrimal, y vemos aquí en este corte axial que efectivamente la zona del ducto nasolacrimal no era muy evidente. Entonces, este paciente, así tuviera sus canalículos perfectos y eso, sí o sí iba a quedar con lagrimeo. Y adicionalmente, como sé que a muchos nos ha pasado, cuando van a maxilo, le hacen la reconstrucción, las placas, los tornillos, nos ponen tornillos justo ahí en el ducto nasolacrimal, terminando de obstruir definitivamente la vía lacrimal. Entonces, en estos pacientes que tienen este tipo de sospechas de traumas distales, de heridas de la vía lagrimal, en estos pacientes sí hay que hacer una intubación sí o sí bicanalicular hacia nariz, que vaya hasta el meato inferior, para que podamos intubar y dejar ese tubo y tratar de salvar esa vía lagrimal antes de que maxilo y eso haga sus reconstrucciones. En este caso voy a mostrar cómo se hace este tipo de intubaciones. Esto lo están haciendo una pequeña heridita monocanalicular, pero el cirujano decidió hacer a nariz porque tiene más experiencia ahí. Pasamos por cada punto lagrimal, intubamos la misma sección. Eso sí, debemos tener muy claro dónde está el extremo de la herida, porque si no lo encontramos, este sí es muy fácil encontrarlo, obviamente, pero este no siempre es muy fácil por hematoma, por fibrina, por sangrado, y entonces si no lo tenemos no vamos a poder hacer una intubación porque directamente tenemos que entrar por ahí nuestra guía. En este caso que les mostré, traté de hacer una intubación a nariz, no podía, no lo encontraba, pedí endoscopio, tampoco lo encontré en el meato inferior y finalmente a la fuerza entré tal vez por algún trayecto de la fractura, más o menos como si se hubiese hecho una especie de dacrocistorrinostomía, pues lo importante era canalizar. Paciente hoy en día muy joven de 18 años, quedó con su tubo y sin lagrimeo. No sé por dónde salió, pero el caso es que logramos recuperarle esa vía lagrimal. Bueno, pues muchas gracias. Espero que sean tips de ayudas para cuando se enfrenten en sus próximos traumas y quedo atenta a preguntas, dudas y todo eso.
Doctora, tenemos una pregunta en nuestro chat, perdón, la hace el doctor Carlos Restrepo. Dice lo siguiente: doctora Tania, gracias por su conferencia, muy instructiva. Una pregunta: usamos mucho el punto de colchonero para iniciar la reparación de heridas con compromiso del borde con el fin de generar incluso un poco de eversión de bordes y que con la cicatrización no se generen pequeños colobos. ¿Cuál es su opinión de esto? Bueno, es muy buena idea, no los he usado, también pues depende de la escuela, pero es muy buena idea porque definitivamente estos pacientes, muchos quedan a tensión, no porque haya perdido tejido, sino por el edema y todo eso. Entonces, la tensión va a hacer que haya dehiscencia, separación de los bordes y finalmente se colobó. Además, nos va a evitar, digamos, pasar tantas suturas solamente con un punto, tiene más agarre, entonces puede ser una excelente opción. Creo que en el próximo trauma voy a intentarlo. Y Tania, que dale. lo dejan al mismo tiempo. Yo creo que se queda al mismo tiempo que las suturas, que esa quizá puede ser una respuesta a una pregunta, y es cuánto tiempo dejar las suturas de borde libre. Me adelanto un poquito. También es muy variable, depende de cada cirujano y también depende del grado de tensión que tenga esa herida. Entonces, en pacientes, la piel, podemos dejar los puntos 7, 8 días, 10 días, pero el borde libre sí los dejo un poco más, porque cuando lo retiro antes de los 9 días es cuando tengo más dehiscencias. Entonces, creo que en eso los dejo hasta 12 días para tener pues evitarme dehiscencias tempranas. Tania, excelente tu conferencia. Una cosita pues que como para añadir, y es que pues en las heridas de vía lagrimal, muy importante tener en cuenta que no es una urgencia que hay que reparar inmediatamente, que muchas veces es bueno incluso esperar, podemos esperar incluso hasta 5 días para que mejor la repare una persona que sea experta y evitar así un daño para toda la vida de la vía lagrimal, que me parece pues que es una cosa importante. Me pareció súper chévere tu conferencia, súper importante todo. Gracias. Sí, de acuerdo, no es una urgencia, como les digo, hemos esperado hasta, pues no esperado, o llegan tarde o algo, pero hasta 8 días y se encuentran las vías lagrimales. Y una cosa que se me olvidó decir es el tiempo, porque dice, bueno, le pasé el tubo y ahora qué pasa con ese paciente, o a veces nos llegan después a consulta pacientes que fueron operados y ya pues no siguieron la urgencia. ¿Cuánto tiempo le vamos a dejar ese tubo? Aquí también hay una variabilidad de conceptos según la escuela y el gusto de cada cirujano, y realmente yo los dejo entre 8 a 12 semanas máximo. 2 meses me parece tiempo suficiente. Algunos decidimos mejor dejarlo hacia las 12 semanas por mayor seguridad. Lo cierto es una cosa, es que cuando dicen que no, dejemos los 6 meses como a ver, para evitar que se pierda esa vía lagrimal, después de los 3 meses, de las 12 semanas, el riesgo es que haya infecciones, canaliculitis y muy frecuente granulomas que se extruyen por el punto conjuntival porque hacen un granuloma en el canalículo frente a ese set de silicona. Adicionalmente, cuando van intubados a la nariz y los anudamos a nariz, debemos tratar de que eso no quede con tensión, porque si queda muy tensionado el set en la nariz, pues va a ser una canaliculotomía, rasgando el canalículo. Entonces, pues también digamos que es una complicación. Entonces, para mí, entre 8 y 12 semanas es suficiente. Perfecto, gracias doctora. No sé si de pronto alguien más quiere hacer alguna pregunta, puede abrir tranquilamente el micrófono. En el chat no tenemos por ahora más preguntas, tenemos otro comentario. Muchas gracias, sencilla, clara y muy específica, excelente. Bueno, me alegra que les haya gustado. Cualquier pregunta, cualquier duda, pues
ahí estaba mi correo electrónico, taniachaparro@gmail. Y muchísimas gracias nuevamente por la invitación. A usted, doctora, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por haber estado con nosotros el día de hoy. Recuerden que dentro de 8 días también tenemos otra conferencia. Vía chat les haremos llegar la información. Y bueno, que tengan una feliz noche. Muchas gracias a todos.